Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Mi nombre es Efren Juárez, bienvenidos a su canal Turbo Código. ¡Comenzamos! En este video vamos a ver la técnica conocida como PWM, que consiste en modular el ancho del pulso para poder generar a través de un pin digital valores que parecieran ser analógicos. Y vamos a seguir trabajando entonces con nuestra tarjeta Node MCU SP8266. Bueno, en nuestra tarjeta Node MCU realmente solo contamos con un pin analógico, que es el A0 que está por acá. Este es el único. Todos los demás, los pines que están con D, son pines digitales. De hecho, por eso la D, de digital, pin digital 0, 1, 2, 3, 4 y así tenemos hasta el pin digital número 11. Todos estos pines son digitales y eso indica que solo nos permiten enviar un valor alto o un valor bajo. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que te estaba comentando. Los pines digitales, por ejemplo, en este caso estamos trabajando con el pin digital 1, D1, es este pin que estamos indicando aquí. Son pines que pueden ser configurados como entradas y salidas. Entonces aquí nosotros configuramos que el pin digital 1 lo vamos a trabajar como una salida. Y luego en ese pin digital 1, a través de este método Digital Write, nosotros enviamos un valor alto. Por eso estamos aquí indicando high, o podríamos indicar un 1, que significa encendido. Entonces nosotros podemos enviar un high o un alto para encenderlo. Luego aquí hacemos un delay, una pausa de 500 milisegundos. Y luego acá abajo lo apagamos al mismo pin digital. Y hacemos otra pausa de 500 milisegundos. Y entonces lo que conseguimos es esto. Conseguimos, por ejemplo, que este LED que está conectado aquí en el pin digital 1 esté encendiéndose y apagándose constantemente, porque recuerda que todo sketch, todo programa en Arduino tiene dos secciones: setup, esto se ejecuta solo una vez, es la configuración, y loop, que esto se está ejecutando constantemente. Es un ciclo, está repitiéndose siempre. Aunque yo recomiendo que en lugar de poner el nombre aquí del LED, que sería D1, se declare una variable, porque si al rato hay algún cambio, pues tendríamos que estar haciendo los cambios en varios lugares. Aquí estamos definiendo prácticamente una constante. Esta es una sentencia del preprocesador de C++. Ponemos define pin LED, es como si dijéramos mi variable pin LED va a ser de 1, y entonces podríamos hacer este cambio en todos los lugares. Y si queremos al rato modificar, nada más cambiamos arriba en nuestra constante pin LED. Entonces esto es lo que tenemos aquí. Y antes de pasar al tema que nos ocupa en este video, quiero que repasemos algunos conceptos. Mira, tengo un curso de C++ que te lo voy a dejar aquí abajo en los comentarios. Es un curso de C++ y allí explico cómo hacer funciones, cómo hacer ciclos for, while, do, while, el if, las variables, conversiones y todo ese rollo. Todo eso es necesario para Arduino, y en este ejemplo vamos a utilizar funciones. ¿Qué pasa si nosotros quisiéramos llamar una función? No hacer esto aquí, sino más bien llamar otra función. Las funciones pueden o no regresar valores. Si no regresan valores se indica void, y aquí le damos el nombre a esa función, que en este caso es LED digital, por ejemplo, y ponemos el código que queremos que ejecute esta función. Esta función que se llama LED digital la vamos a mandar llamar desde aquí, desde loop, y lo que hace es pues como si estuviera aquí ejecutándose el código. En este momento llama a la función y está aquí en este ciclo. Esto hace exactamente lo mismo, pero esta función LED digital podría recibir como parámetro el LED al cual nosotros vamos a encender y apagar. Podríamos indicar, por ejemplo, una variable LED, esta, y utilizarla aquí dentro, por ejemplo, para encender y apagar este LED. Pudiéramos también recibir, por ejemplo, un entero que me indique la pausa o cuánto tiempo queremos que se pause, y en vez de ponerle aquí 500, por ejemplo, indicar este valor. Si hacemos esto, ahora cuando nosotros llamemos esta función, pues hay que pasarle dos parámetros. El primero es el valor del pin, que aquí lo tenemos como pin LED, y luego la pausa. Ahora vamos a poner una pausa de 1000 milisegundos, que esta es una pausa prácticamente de un segundo. Vamos a ver esto.
Bueno, ¿y qué tenemos? Tenemos exactamente el mismo comportamiento, solo que este LED ahora está encendiendo y apagando cada segundo, cada 1000 milisegundos. Pero bueno, estamos conectando este LED a un pin digital y eso significa que solo puede recibir dos valores, 0 apagado o 1 encendido. Por eso son digitales, tienen dos estados, 0 y 1. El tema de hoy es cómo a través de los pines digitales con la técnica de PWM nosotros vamos a poder simular que enviamos un valor que no es digital sino que es continuo. Es decir, cómo podríamos nosotros enviar no tan solo un 0 o un 1 sino enviarle un 325 u otra cosa que nos serviría por ejemplo para cambiar la intensidad del LED o para mover un motor a cierta cantidad de ángulo, por ejemplo. Entonces esta técnica que consiste en modular el ancho del pulso pues nos permite esto. Mira, esta es una señal digital y solo tiene dos estados, el que está abajo que es apagado y el que está arriba que es encendido. Pero si nosotros modulamos el ancho, o sea, qué tanto tiempo mantenemos encendido o qué tanto tiempo mantenemos apagado, lo que obtendremos es un ciclo de trabajo. El ciclo de trabajo pues se genera mediante esta división en donde nosotros indicamos el periodo o el tiempo en que el LED, en este caso, o el pin, se mantenga encendido entre el total del tiempo que tenemos como un periodo. Ejemplo, si nosotros mantenemos este pulso, el ancho de pulso de 10 milisegundos, por ejemplo, y de esos 10 milisegundos, 2 milisegundos mantenemos el estado encendido, lo que obtenemos es un ciclo de trabajo de 20%. ¿Esto qué permite? Por ejemplo, este es un estado normal del 50%, o sea, nosotros podemos apagar el 50% del tiempo un LED y encender el 50% del tiempo el LED, que es algo como lo que estamos obteniendo aquí. El 50% del tiempo el LED está prendido y el 50% del tiempo el LED está apagado. Entonces tenemos un ciclo de trabajo de un 50%. Pero nosotros podemos ir variando estos valores, es decir, podríamos obtener por ejemplo nada más el 10% del tiempo encendido el LED y el otro restante del tiempo el LED podría estar apagado. Entonces podríamos tener aquí un 10%, un 30% o un 70% de este ciclo de trabajo. Y ahora, si hacemos estos cambios de manera tan rápida que nuestro ojo no alcance realmente a detectar esos cambios, por ejemplo, si nosotros tenemos un ciclo del 80%, bueno, pues el 80% del tiempo estaría encendido, en este caso el LED, y el otro 20% estaría apagado. Entonces nosotros lo que obtendríamos sería una brillantez del 80%. Eso es lo que nosotros obtendríamos. Y así nosotros podríamos obtener una brillantez, en este caso hablándose del LED, del 20%, del 50%, por ejemplo. Pero a final de cuentas esta es una señal digital que solo nos parece o la percibimos como si fuera analógica. Entonces nosotros podemos obtener estos valores a través de un método. Para que nosotros podamos simular una salida analógica con PWM, debemos utilizar el método Analog Write. Entonces, si nosotros enviamos una salida analógica, un Analog Write, a un pin digital, nosotros para ejecutar este método, pues indicamos a qué pin queremos enviar ese valor y qué valor queremos enviar. Este valor debe ir de 0 a PWRange. ¿Qué es PWRange? PWRange es una constante que indica el valor máximo que se puede producir con PWM, el cual en este caso es 1023, o sea, tenemos realmente 1024 valores que van desde 0 hasta 1023. Es decir, ahora por ejemplo nosotros podríamos utilizar en vez de Digital Write el método Analog Write. Para esto voy a poner entre comentarios este método, ya no lo vamos a llamar aquí. Y ahora vamos aquí a llamar este método Digital Write. Mi pin LED, que es este pin D1, le vamos a enviar un valor de 1023. Observa, aquí teníamos Digital Write y Digital Write solo acepta dos valores, alto o bajo, encendido o apagado. Pero en vez de utilizar Digital Write, aquí sería Analog Write, me equivoqué, lo cambiamos. Bien, Analog Write. Analog Write
yo indico ahí el LED al cual le voy a enviar el valor y qué valor le voy a enviar. Y ese valor, recuerda que debería estar entre 0 y 1023. Si nosotros hacemos esto, si enviamos esto, lo que vamos a hacer es encender el LED al 100%. Y aquí vemos la salida que el LED está completamente encendido al 100%. Si ahora nosotros, por ejemplo, enviamos el valor de 512, este LED estaría encendido al 50%. Y aquí tenemos el LED encendido al 50%. Pero para que veamos nosotros todavía el efecto de manera más clara, en vez de poner esto, podríamos poner un ciclo. Por ejemplo, podemos meter esto dentro de un ciclo for. Aquí tengo un ciclo for. Recuerda que tengo un curso de C++ donde explico todo sobre ciclos. Entonces, en este ciclo tengo un valor, una variable i que comienza en 0. Recuerda que el valor mínimo que puedo enviar con analog write es 0 y el valor máximo es 1023. Y voy incrementando, o sea, va a ser 0, 1, 2, 3 hasta el 1023. Y voy a enviar este analog write, pero ahora voy a escribir no 512, sino el valor de i. Esa es la intensidad que vamos a tener de LED. Y vamos a poner una pausa aquí de 30 milisegundos. Entonces, esto lo que va a hacer es que va a ir subiendo la tonalidad de nuestro LED. Y ahora vemos que nuestro LED va aumentando de tonalidad hasta que se enciende completamente y se vuelve a apagar y luego se vuelve a encender. Pero va muy lento, vamos a cambiarle, vamos a indicarle que vaya. Podríamos indicar, por ejemplo, que i se aumente, sea más igual, por ejemplo, que vaya aumentando de 10 en 10. Este 10 le vamos a llamar como el incremento, entonces vamos aquí a poner una variable entera, incremento que sea igual a 10. Entonces vamos a ir indicando aquí el incremento. Y acá este 30 pues va a ser nuestra pausa. Entonces vamos a declarar una variable que sea nuestra pausa y que sea en este caso igual a 30. Y si corremos nuestro programa, ahora vemos más claramente que ese LED va aumentando de intensidad. No tan solo está apagado o encendido, porque le estamos pasando valores de intensidad. Es decir, lo que vamos cambiando es el voltaje que llega al LED. Entre mayor voltaje le llega, pues más se enciende nuestro LED. Podríamos hacer algo para que se encienda y vaya hacia el encendido y luego regrese hacia el apagado. Pero antes de ello, recordemos que PWM Range me indica el rango, o sea, el rango máximo, que es en este caso 1023. Por tanto, preferiría que aquí en vez de 1023 pusiéramos PWM Range, que me indica el rango. Bueno, este for es exactamente igual, lo que hacemos es que va de 0 hasta el valor máximo, pero después vamos a poner otro for, que vaya desde el valor máximo hasta 0. Entonces la i aquí va a empezar en el máximo y la condición es que sea mayor, la i que sea mayor o igual a 0, y en este caso i no va a ir aumentando su luminosidad, sino que va a ir disminuyendo. Y lo que hacemos aquí pues es lo mismo, escribimos en el pin y ponemos acá abajo la pausa. Y si ahora lo corremos, vemos que nuestro LED se enciende al máximo y luego se vuelve a ir apagando hasta el valor mínimo y vuelve a encenderse, y así sucesivamente. Y bien, podríamos meter esto dentro de una función, que en este caso le vamos a llamar una función LED analógico. Y esta función va a recibir tres parámetros: el LED, la pausa y el incremento. Esta va a ser otra función. Recuerda que aquí estamos pasando un valor mediante analog write. Entonces todo este código lo ponemos por acá en esta función. Aquí lo que hacemos es recibir aquí el LED, por tanto vamos a escribir aquí en este LED que recibimos como parámetro. La pausa la estamos recibiendo aquí como parámetro y el incremento lo estamos recibiendo aquí como parámetro. Por tanto, ahora desde aquí dentro nosotros pues solo tenemos que mandar llamar esta función, indicándole aquí cuál es el LED al cual vamos a enviar esta información. Es pin LED. ¿Qué pausa vamos a poner? Vamos a poner una pausa del 50. ¿Y qué incremento le vamos a poner? Vamos a indicar que el incremento sea de 20 en 20. Y esto hace exactamente lo mismo, nada más estamos cambiando los valores de la pausa y del incremento.
Y aquí tenemos ya nuestro programa ejecutándose. Estamos llamando a esta función LED analógico, indicamos qué pin, que es pin LED, que es el LED digital 1. Estamos indicando que la pausa que está haciendo al cambiar de un estado al otro es de 50 milisegundos y que los incrementos son de 20 en 20. Aumenta la intensidad, en este caso de 20 en 20. Eso es lo interesante de poder utilizar funciones, que nosotros podemos tener nuestras funciones y las podemos reutilizar. Pero en video anterior estuvimos utilizando también un potenciómetro y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a conectarle un potenciómetro y mediante el potenciómetro vamos nosotros a regular el brillo del LED utilizando también PWM. Esto ya lo vimos en un video anterior, cómo conectar el potenciómetro. Solo tiene 3 patitas, una va a tierra, otra va a voltaje y la del centro va conectado al pin analógico A0. Esto es lo que vamos a hacer. Bien, para leer el potenciómetro, aquí pongo entre comentarios esto, ya no estamos llamando a ninguna de las dos funciones. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a leer, vamos a hacer una lectura con analog read desde el pin A0, que es el único pin analógico que tenemos, y ese valor lo estamos metiendo aquí en val. Pero vamos a tener aquí una variable global que va a ser el estado del potenciómetro. A esta variable le vamos a llamar pot state o estado del potenciómetro. Yo te recomiendo que siempre que tengas tus sensores tengas una variable global que te lleve el último valor que tenía tu sensor. Lo que vamos a hacer aquí es que en el setup, la configuración, vamos a poner a esta variable el valor de 0. O sea, primero suponemos que nuestro potenciómetro tiene el valor de 0. Luego nosotros vamos a leer el potenciómetro y si ha cambiado vamos a escribir ese nuevo valor. Es decir, vamos aquí a poner un if si el valor que nosotros leímos del potenciómetro es diferente de nuestra variable pot state. Si es diferente, nosotros vamos a escribir este valor con analog write en el pin que nosotros estamos utilizando, este pin LED, que es donde tenemos el LED conectado. Ahí en ese pin vamos a enviar este valor, este val. Y esto ya lo que nos va a permitir es que si nosotros movemos el potenciómetro vamos a poder cambiar la señal que estamos enviando al LED. Para ello aquí tenemos las líneas de aquí estoy tocando voltaje y tierra. Estas dos líneas tienen aquí tierra y voltaje y de aquí estoy sacando estos dos valores, tierra y voltaje, para el potenciómetro que ahora voy a colocar aquí. Aquí estamos. Y luego la patita del centro la vamos a conectar al pin digital 0, que es el único pin digital que tenemos. De esta manera quedaría nuestra conexión. Y ahora subimos nuestro programa y lo ejecutamos. Y aquí tenemos ya nuestro programa está corriendo. Aquí tenemos el potenciómetro y vamos a ir variando la intensidad de nuestro LED, pero ahora conforme nosotros vayamos moviendo el potenciómetro. Es decir, lo podemos dejar por ejemplo ahí a la mitad, ahí se queda, no cambia porque ahí lo estamos dejando. Podríamos reducirlo hasta casi apagarlo, ahí está. Podríamos apagarlo, ahí está apagado, y podríamos encenderlo o apagarlo, ahí está. Ahora me gustaría escribir este valor del potenciómetro en el puerto serie. Entonces inicializamos el puerto serie y podríamos, después de poner el valor en el LED, imprimir ese valor. Estamos imprimiendo aquí en el puerto serie el valor del potenciómetro y aquí estamos con este más concatenando, pero solo podríamos concatenar strings o cadenas de caracteres. La variable val es una variable entera, entonces si nosotros queremos convertir una variable entera a string, tendríamos que indicarle antes string, así con mayúsculas, y entre paréntesis el valor. Esta es la forma de convertir un entero a un string, porque el string pues es un tipo de dato que representa una cadena de caracteres, es decir, varios caracteres, textos como hola, el nombre de una persona o qué sé yo. Tenemos para ello el tipo string. Si tú le pones un valor entero dentro, como es un constructor, te va a crear una cadena de caracteres, va a convertir ese entero a string. Aquí tenemos nuevamente, está corriendo nuestro programa, ahí está nuestro potenciómetro, el LED, pero como estamos imprimiendo algo en el puerto serie, pues tenemos que abrir el monitor del puerto serie que está por acá. Y ahí vemos que nos está imprimiendo el valor del potenciómetro. Está cambiando constantemente. ¿Por qué está pasando eso si no estamos moviendo el potenciómetro? Bueno, porque no es muy exacto, tiene sus ligeras variaciones.
Por eso yo recomiendo que pongamos un if, que le demos un rango, es decir, si no hay un cambio, por ejemplo, de 5 valores, pues no cambiarlo. Es decir, aquí nosotros estábamos con este if comprobando que el valor que estábamos leyendo sí era diferente del que tenemos en el potenciómetro. Nada más si era distinto, si había cambiado. Pero vamos a permitir que haya cambios, pero en un rango. Por ejemplo, que si es distinto, pero no varía más de 5 valores a la izquierda, o sea, menos 5 o más 5, sería una comprobación como esta. En este caso estoy indicando una variación de 4 valores, o sea, si el valor es menor que el estado del potenciómetro menos 4, o sea, si varió más de 4 hacia abajo o, este es un OR, recuerda, si no entendemos los operadores booleanos, el curso de C++, ahí explico los operadores AND, OR, NOT. Aquí es un OR o el valor es mayor que el valor que tenemos en el potenciómetro más 4. Y bueno, tú podrías aquí jugar con los números aquí, qué tanto quieres que haya como como el cambio. O sea, si no es menor o diferente de 10, pues no hacemos un cambio. El potenciómetro normalmente puede estar cambiando. Aquí lo voy a aumentar, lo aumento un poco, ahí se queda, aunque luego sigue aumentando porque hace brincos mayores. No es muy preciso. Pero bueno, aquí lo vamos a reducir y lo vamos a aumentar. Vemos que va aumentando o va disminuyendo la intensidad del LED. Ahí está, y es el valor que está leyendo el que tenemos acá como valor del potenciómetro. Y vamos a pasar este código, vamos a hacer otra función que le vamos a llamar como readPoten para leer el potenciómetro. Entonces el código que tenemos aquí lo vamos a pasar a esta función para que lo podamos ejecutar cada vez que queramos. Es el mismo código, nada más recibe como único parámetro el pin. Recuerda que el pin se va a estar controlando, o es el LED que esté conectado en este pin, es el que va a variar su intensidad. Entonces nosotros podríamos llamar a esta función nada más desde aquí dentro, y ahora ve que tenemos 3 funciones. Entonces podríamos indicar aquí el mismo pin, que es este pin LED. Aquí corremos nuestro programa y hace exactamente lo mismo, pero ahora tenemos 3 funciones, que es LED digital, LED analógico y readPoten. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a enviar nosotros, o sea, lo que está pasando aquí es que la tarjeta Arduino nos está enviando el valor del potenciómetro, lo está escribiendo aquí. Pero ¿qué pasa si nosotros le queremos enviar desde la computadora un valor a la tarjeta Arduino? Es decir, nosotros podemos escribirlo aquí. Si nosotros escribimos aquí, por ejemplo, hola, le podemos dar aquí enviar, y este hola se envía a nuestra tarjeta Arduino. Pero ahora nosotros lo que queremos enviarle es un estado, es decir, vamos a tener 3 estados, 0, 1 y 2. Si le envío el estado 0, queremos que ejecute esta función. Si envío 1, esta otra, y si envío 2, queremos que ejecute esta otra función. Para enviar valores al puerto serial necesitamos utilizar el objeto serial, el mismo que hemos estado trabajando, solo que necesitamos 2 funciones. Primero, serial available. Esta función me dice si hay bits disponibles para lectura en el puerto serial, que yo se los puedo estar enviando en este caso de la computadora. Nada más si hay. ¿Cuántos hay? Nos dice cuántos bytes están disponibles para lectura en el buffer. El buffer es de 64 bytes. Luego con readString nosotros podemos leer una cadena de caracteres. Entonces si nosotros ponemos un if como esto, indicando si hay algo disponible, si serial.available es mayor que 0, quiere decir que hay algo disponible en el puerto serial. Y nosotros podíamos con el método readString leer un string desde mi puerto serial y almacenarlo en una cadena, en un string. Y si nosotros lo imprimimos, pues lo que enviemos de la computadora a la tarjeta se va a enviar precisamente de la tarjeta también a la computadora. Es decir, ahorita voy a comentar esta función, no vamos a ejecutar ninguna de las 3, pero lo único que vamos a hacer es que vamos a checar si hay algo disponible en el puerto serial, lo leemos, esta variable cat es de tipo string, está leyendo una cadena de caracteres y eso lo estamos imprimiendo también en el puerto serial. El programa ya se ha cargado. Ahora si yo escribo por ejemplo hola, este hola, si le doy aquí enviar, se va a enviar a mi tarjeta, pero mi tarjeta me lo vuelve a regresar y lo escribe aquí hola. Si yo le escribo buen día y lo enviamos, se envía a la tarjeta NodeMCU y la tarjeta NodeMCU me lo está regresando, por eso lo veo escrito aquí.
Pero ahora lo que queremos no es que me lo regrese, sino que nosotros enviemos un número que represente un estado. Es decir, vamos a tener una variable que se va a llamar estado, y ese estado inicialmente lo vamos a poner como 0. Y lo que vamos a hacer es que lo que venga aquí en este cat lo vamos a poner en mi variable estado. Estado va a ser igual a cat, pero esto no se puede hacer directamente porque cat es string y estado es entero. Para convertir este string a entero hay que poner aquí toInt. Es decir, tenemos el método toInt para convertir cualquier string que tengamos a un entero. Entonces lo indicamos aquí toInt. Entonces sí podemos aquí tener ese estado. Y lo que vamos a imprimir aquí es únicamente que se hizo un cambio de estado. ¿Qué vamos a imprimir? Bueno, que este estado, que es aquí entero, simple y sencillamente vamos a indicar que se cambió de estado. Y lo que queremos ahora es que dependiendo del estado, dependiendo si el estado vale 0, queremos que lea o ejecute el método letDigital, que es este. Si el estado es igual a 1, queremos que ejecute el otro método. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Nuestra variable estado, que la declaramos aquí, inicia con el estado 0. Y este estado 0 es el que va a ejecutar, aquí estamos en el estado 0, el método letDigital, que es el primer método que hicimos, que solo enciende y apaga nuestro LED. Si el estado fuera igual a 1, vamos a ejecutar el método letAnalógico, que lo que hace es ejecutar este método, que fue el segundo, donde tenemos dos ciclos for que aumentan la intensidad del LED y luego disminuyen la intensidad del LED. Si el estado fuera igual a 2, que es este tercer estado que tenemos aquí, entonces ejecutaríamos el método readPotent, que lo que hace es leer el potenciómetro y controlar la intensidad de nuestro LED a través de nuestro potenciómetro. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar el estado? A través de la lectura del puerto serie. Si hay algo disponible en el puerto serie, lo leemos. Luego eso que leemos como string lo convertimos a entero y lo pasamos a nuestra variable estado. Cada vez que hagamos cambio en nuestra variable estado nos va a imprimir cambio a estado. Si ahorita nosotros, por ejemplo, vemos cómo está corriendo nuestro programa, ahí está en el estado 0. Aquí lo tenemos indicado, cambio a estado 0. Y nuestro LED está encendiendo y apagándose. Está trabajando como un LED digital, nada más encendido y apagado. Se enciende y se apaga. Si nosotros le ponemos aquí el estado 1, por ejemplo, enviamos este estado 1, ahora va a cambiar el estado de nuestro LED y se cambió a estado 1 y ahora nuestro LED está cambiando. Le estamos variando mediante los ciclos for la intensidad a este LED utilizando PWM y la sentencia analog write. Y también podríamos cambiar el estado, por ejemplo, indicar estado número 2. Aquí se esperaría, no lo hace directamente porque tiene que acabar el ciclo. Pero una vez que cambia el estado, está en estado 2, eso significa que yo puedo controlar aquí con el potenciómetro la intensidad de nuestro LED. Si le vuelvo aquí a indicar nuevamente que quiero cambiar al estado 0, pues ahora cambia y nuestro LED está encendiéndose y apagándose. Si yo quiero mover aquí el potenciómetro, pues no me va a hacer caso nunca. ¿Por qué? Porque en este caso no va a ejecutar la función que controla lo del potenciómetro. Entonces, pues este es un ejemplo en el cual nosotros podemos trabajar con PWM. Estamos cambiando la intensidad de nuestro LED utilizando PWM. Aquí vemos que esto se puede realizar. Y así es como llegamos al final de este video. No olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nos vemos en un próximo video.